Una miniserie así chiquita, ¿verdad?, que hemos llamado La Revolución de la Cruz. Y está basada, ¿verdad?, en 1 Corintios capítulo 18. Ahí está, creo, me parece, está el texto, ¿verdad? El texto dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Y el mensaje, hermanos, de hoy se titula La sombra que cobija al mundo. Ese es el título. Y hay un refrán, hermanos, ustedes tal vez lo conozcan, y si no, también ahí lo proyectamos. Dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y hay otro parecido, ¿verdad? Que dice: no jalen que descobijan. Esa es la sabiduría popular, pero algo tiene, hermanos, de enseñanza, ¿verdad? Tener una sombra en agosto o en julio, cuando el calor es fuerte, pues es indispensable, porque si no lo tenemos, ¿verdad?, pues quedamos como los pollos López, ¿verdad?, bien rostizados. Así que el Señor, hermanos, cuando entre muchas de sus enseñanzas que compartió, habló de la semilla de mostaza, y dijo que el reino de los cielos era parecido o era semejante a la semilla de mostaza, ¿verdad? Y luego dice que así como la semilla pequeñita, ¿verdad?, pero crece al punto, ¿verdad?, que casi es como un árbol. De hecho, el Señor dice que vienen las aves allí y hacen sus nidos. Pero la enseñanza de esta parábola era dejar bien claro que nosotros los cristianos estamos aquí en este mundo para hacer una influencia positiva sobre la sociedad. De hecho, el Señor usó muchos otros ejemplos. También dijo que éramos la luz del mundo, que éramos la sal de la tierra. Pero ese es el mensaje. El mensaje es, ¿verdad?, que nosotros somos así como los árboles, ¿verdad?, que damos sombra. Nuestra influencia debe ser así, ¿verdad?, una influencia positiva. Pero la pregunta es: ¿qué clase de sombra estamos dando? Y en este pasaje que vamos a considerar, que está en Hechos capítulo 5, ahora sí, busquen y mantengan sus Biblias allí. De hecho, los mensajes han estado basados en el libro de los Hechos, pero en Hechos capítulo 11 y los versículos 12 al 16, que es precisamente la base de nuestro sermón, y lo vamos a ir leyendo en la medida que vamos a ir transcurriendo el mensaje. Pero esto es importante. El libro de los Hechos, hermanos, es un documento muy importantísimo para nosotros, muy valioso, porque en el libro de los Hechos, Lucas, claro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice cómo vivían los primeros cristianos, o cómo era la iglesia, ¿verdad?, en tiempo de los apóstoles. Porque a veces tenemos unas expectativas que no compaginan con la vida de los cristianos tal como lo describe la palabra de Dios. Pensamos en los apóstoles y entonces pensamos que era una iglesia que no tenía problemas, que era una iglesia perfecta, que los cristianos allí ni siquiera cometían pecados. Pero ¿sabe qué? Cuando vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que era una iglesia con personas con debilidades, con personas que pecaban, ¿verdad?, que eran personas que tenían ideas también raras, ¿verdad? O sea, que no es algo allá fuera de lo normal, no, eran personas normales, como usted y como yo, ¿verdad?, pero que habían aprendido a vivir conforme a las enseñanzas del Señor. En este pasaje, antes de meternos ahí, quiero
que hagamos una pequeña aclaración con respecto precisamente a algunas supersticiones que de repente, hermanos, se meten en el mundo cristiano y luego dicen, no, es que la Biblia así lo enseña. Ustedes van a leer por ahí, en este pasaje más adelante vamos a leer, que dice que la gente sacaba a sus enfermos, ¿verdad? Para que la sombra, cuando pasara Pedro, ¿verdad? La sombra les diera y fueran sanados. Ahora, déjenme aclarar esto. Esto no hacía la iglesia. Esto hacían aquellas personas que estaban alrededor de la iglesia. Pero la iglesia, los cristianos, hermanos, no decían, ¿saben qué? Va a venir Pedro, así que traigan a todos sus enfermos y con que le pase la sombra y va a sanar. De hecho, el pasaje ni siquiera dice si eran sanados. Sabemos que Dios en su misericordia, muchas veces, aún en las supersticiones que la gente tiene, Dios en su misericordia sana a esas personas. Por eso de repente encontramos personas que van a una imagen, a una escultura, ¿verdad? Y le piden con fervor para que su amigo, su familiar, sane, y sabes que sana. ¿Y qué es lo que decimos? ¿O qué es lo que dice la gente? Que fue la imagen, que fue la escultura, ¿verdad? Pero es Dios, hermanos, en su misericordia. Porque el único que tiene poder precisamente para sanar es Dios. Ahora, fíjense bien, en aquel tiempo había esa clase de gente. Porque esto era una superstición. No era que la iglesia practicaba esto. Sí, porque de repente hay cosas, hermanos, que le atribuimos precisamente a la iglesia. Por eso quise hacer esa aclaración. Miren, quizá el que mejor nos ayude a entender y a reflexionar con respecto al lugar que ocuparon los milagros en la iglesia del Señor en sus inicios es precisamente el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, verso 32 al 39. Antes de leer esto, déjenme dejar bien claro, yo creo en los milagros. Realmente podemos hablar de milagros el día de hoy. Yo no sé si ustedes recuerdan a la hermana Tere de Nogales. La hermana Tere, cuando se bautizó de hecho en uno de los campamentos que organizamos cuando estábamos allá en Nogales. A lo mejor a alguno de ustedes les tocó ir allí en Imuris, ¿verdad? Y el hermano Juan Flores, la hermana Marta, que es hermana de la hermana Tere, le habían hablado ya con la hermana, ¿verdad? De acerca de las cosas de Dios. La hermana era un poquito dura, ¿verdad? Pero sabes que le detectan cáncer a la hermana. Y como que eso le ablandó el corazón, ¿verdad? Entonces, eso le hizo más sensible al mensaje de la palabra de Dios. Y resulta que la hermana aceptó, ¿verdad? Creyó en el Evangelio y se bautizó. Ya con el diagnóstico de que tenía cáncer. Dios, por alguna razón, porque así lo quiso Él, ¿verdad? La hermana, después que se hizo cristiana, continuó, ¿verdad?, con su tratamiento que tenía, y quizás que va y hace los análisis, le hace los estudios, y resulta que no tenía nada. Y dice, no, o sea, yo tengo los estudios donde, tanto en el seguro y por lo fuera en particular, donde el diagnóstico era que yo tenía cáncer. Pero el Señor quiso sanar. Por eso digo que el Señor a veces obra de la manera que no pensamos, y eso es precisamente un milagro. Que Dios obra donde nosotros está contrario a la lógica, a la razón, pero es el poder de Dios. Entonces les dejo claro esto, porque a veces tenemos ideas o decimos, no, es que ya no hay milagros. Ahora,
déjeme decir, en el primer siglo, hermano, los milagros tenían un propósito. De hecho, usted va a los primeros capítulos de Hebreos, nos dice la palabra de Dios, como no teníamos la palabra escrita, revelada aquí, apenas estaba escribiendo, estaba siendo revelada, entonces Dios tenía que confirmar que lo que aquellos hombres, ¿verdad?, enseñaban y predicaban era palabra de Dios. Y la única manera de afirmar y confirmar, ¿verdad?, que lo que enseñaban los apóstoles, lo que enseñaba la iglesia en ese primer siglo, era palabra de Dios, era que Dios lo confirmara a través de milagros, prodigios y señales. Pero oiga, si yo llego con usted y le hablo del Evangelio, usted no tiene que decir, bueno, que Dios haga un milagro para que yo realmente crea que eso es palabra de Dios. Ya no necesitamos eso. Ya tenemos la palabra escrita. Con eso es suficiente. Pero Dios todavía sigue haciendo milagros, pero no con el propósito de confirmar, como lo hizo en el primer siglo. Y veamos ahora sí el pasaje. Dice Marcos, cuando llegó la... Déjenme decirles un poquito cómo está el contexto. Posiblemente, dicen algunos que fue en la casa de Pedro, ¿verdad?, donde estaba el Señor sanando a personas y predicando, y total que era un gentío de gente acá. Allí estaban todos con necesidad. Llegó la noche, porque váyanse a descansar, yo tengo que descansar, ¿verdad? Entonces se fueron a sus hogares a descansar, el Señor también, pero Él se levantó muy de madrugada. Y dice la palabra de Dios que se fue a un lugar desierto, es decir, fue fuera de la ciudad sin duda, ¿verdad? Ya donde no tuviera interrupciones para estar en comunión con su Padre, ¿verdad? Con nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Cuando amaneció, oiga, la noticia corre, ahí está el Señor, lleven a sus enfermos para que los sane, y ya sabe cómo es esta cosa. Y de repente ahí estaba llena la casa. Y entonces dice Marcos que fueron a buscar al Señor y lo encontraron. Y le dijo, oye Señor, vente porque está lleno la casa ahí para que lo sanen. ¿Y qué dijo el Señor? Ahorita voy, claro que sí. El Señor no sabe qué. Tenemos que irnos. No regresó a sanar a la gente. Él dijo, hay que ir a otros lugares a predicar el Evangelio del Reino, porque para esto he venido. ¿Ah? El propósito principal, hermanos, del Señor no era hacer milagros. Era predicar precisamente el Evangelio del Reino. Porque para el Señor, más importante, óigalo bien, más importante que sanar el cuerpo de las personas, es sanar el espíritu. Miren, hay mucha gente, hermanos, que ha sido sanada por la gracia de Dios, por el poder de Dios. De alguna enfermedad, a veces por la oración desde la iglesia, por la oración de un hermano, ¿verdad? Dios contestando esa petición, sana a esa persona. Pero después que es sanada esa persona, ¿sabe qué? ¿Lo ve usted en la iglesia? ¿Lo ve usted comprometido con el Señor? ¿Lo ve usted como un discípulo? No. Por eso el Señor dijo, no, yo no vine a sanar, yo vine a predicar. Porque es más importante, es más, para mí es más importante que una persona sane de su espíritu, aunque esté enfermo. ¿Por qué? Porque se va al cielo. ¿De qué sirve que esté sano su cuerpo si se va a condenar? ¿Ustedes se acuerdan aquella ocasión cuando vienen 10 leprosos y de lejos le gritan, ¿verdad? Que lo sane, y el Señor dice, vayan, muéstrese allá al sacerdote, ofrezcan su ofrenda, ¿verdad? Y mientras van, se dan cuenta que han sido limpiados, han sido sanados. Pero de esos 10, solamente regresó a darle gracias. Y ni siquiera era judío, era samaritano. Ahora, ¿y los otros 9? A lo mejor nunca ni siquiera llegaron a ser discípulos del Señor. A lo mejor hasta se condenaron.
aunque hayan sido sanados de su lepra por la palabra del Señor Jesucristo. Quiero que entendamos eso, porque más importante que sanar el cuerpo de las personas es sanar su espíritu. Más importante que saciar su necesidad de milagros es saciar su necesidad de escuchar el Evangelio de Dios. De repente, hermanos, el día de hoy encontramos gente que se dedica a sanar, ¿verdad? Hay iglesias que hacen mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y va mucha gente, sí satisfacen una necesidad, pero no la necesidad que realmente hay el día de hoy. Es precisamente que escuchen la palabra de Dios, que escuchen el Evangelio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Podemos dejar de ayudar a la gente a resolver sus problemas materiales. De repente, hermanos, la iglesia no está para solucionar los problemas materiales. Cuando tenemos, cuando se puede, la iglesia puede hacer eso. Y de repente, pues no tenemos. Podemos dejar de hacer eso. Pero lo que no podemos dejar de hacer, y que muchas veces sí lo hacemos, es dejar de proclamar el mensaje del reino. Eso no debe precisamente pasar. Usted y yo no deberíamos de sellar nuestros labios, ¿verdad?, a las oportunidades que el Señor nos presenta de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que creo que es muy claro la posición, ¿verdad?, que tenía nuestro Señor Jesucristo. No es que no quería sanar, sino que para Él lo más importante en una persona enferma es su corazón, no su físico. Para Él era más importante. Una persona que realmente pudiera ser sanada de su espíritu, que eso es lo más importante. Muy bien, entonces con estas pequeñas aclaraciones vamos a meternos ahora sí a las enseñanzas de este mundo. Pensemos, bueno, vamos a ser más realistas. ¿Cómo sería nuestra ciudad si no hubiera iglesia del Señor aquí? Nadie hablara de Dios, nadie hablara de la palabra de Dios, nadie cantara al Señor. Imagínense nuestra ciudad. Si así, ya ves cómo anda con tantos problemas. Ahora, imaginémonos a una ciudad sin la iglesia del Señor. ¿Se fijan qué papel tan importante? La influencia, hermanos, que usted y yo precisamente tenemos como iglesia. En este pasaje, hermanos, que vamos a considerar, yo no sé si ustedes se acuerdan, el domingo pasado hablamos de los ministerios o las funciones precisamente que la iglesia tiene que desarrollar, ¿verdad? Hablábamos de proclamación, hablábamos de servicio, hablábamos de adoración, y otra vez en este pasaje vamos a ver precisamente estas funciones que la iglesia debe ser. Es decir, recuerdan que dijimos que nosotros, nuestro trabajo como iglesia es ser iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Cuando la iglesia es iglesia, ¿sabe qué? Nuestra influencia es una influencia positiva en la sociedad. Entonces, déjenme compartir. Pues déjenme decirle, hermanos, que la fe cristiana, la fe de la iglesia, su actividad fundamental no es aquí donde nos reunimos, es allá afuera. Lo más importante que realiza la iglesia no es aquí el domingo cuando estamos aquí cantándole al Señor, ¿verdad? Y muy contentos, ¿no? El trabajo más importante que realiza la iglesia es allá fuera de las paredes de este lugar, de este edificio.
Ahora, el más grave problema es que nosotros creemos que es al revés. Creemos que lo más importante de la iglesia es cuando venimos el domingo, estudiamos la palabra de Dios, escuchamos el mensaje, le cantamos al Señor, ¿verdad? Y pensamos que eso es lo más importante. Y no es así. De hecho, sí es importante venir, como no, venimos aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero no para vivir la vida como iglesia. Digamos que este es simplemente el lugar de entrenamiento, el cuartel, ¿verdad? Donde recibimos las instrucciones, donde se nos enseña a usar las armas, y no estoy hablando de armas físicas, ¿verdad? Materiales, sino estoy hablando de las armas espirituales para salir allá al campo, enfrentar al enemigo, compartir precisamente el mensaje, ¿verdad? Del Evangelio. La iglesia, su misión es invadir, conquistar. Por eso, la expresión, de hecho aquí, la expresión que dice que fueron al templo. Yo no sé si ustedes saben cómo era el templo, ¿verdad? Pero el templo en realidad era una especie así como más o menos en esta forma, ¿verdad? Estaba dividido en dos partes, el lugar santísimo. En ese lugar santísimo solamente podía entrar una persona, el sumo sacerdote, y una vez al año. En lo demás, que se llamaba el lugar santo, donde se ofrecían los panes de la propiciación, estaba el candelero, aquel que debía mantenerse siempre prendido, ¿verdad? Donde podía entrar el sacerdote y ofrecía por las diferentes necesidades del pueblo, pero solamente ellos podían entrar, nadie más. Pero alrededor del templo había una serie de construcciones donde todo el mundo podía ir. Siempre estaba lleno de gente. Por eso dice la palabra de Dios que cuando la iglesia, en las casas y en el templo, no es que estaba dentro del templo, no, era el lugar donde había mucha gente. Digamos aquí, ¿sabe qué? Ustedes han ido el domingo al malecón en la tarde. ¿Se han ido? Hay mucha gente. Pero si ustedes van allí, eso de las 2, 3 de la mañana, no hay nadie. Entonces, la iglesia, hermanos, su función está allá afuera. Aquí venimos, ¿cuánto duramos aquí? 2 horas. 2 horas y media, ¿verdad? Cuando me olvido de qué reloj. Pero después usted se va a ¿dónde? Se va a su casa. Y allá en su casa muchas veces ya lo están esperando personas que no son de la iglesia, familiares de ustedes, amigos, vecinos. O luego se va al trabajo donde hay gente que no conoce del Señor. O a lo mejor usted, bueno, está suave para ir a la playa y se va a la playa. Y en la playa hay gente también. Allá es donde precisamente nosotros realizamos o debemos de realizar el trabajo de la iglesia. Allá es donde somos iglesia. Allá es donde vamos a influir en esas personas. Así que necesitamos entonces llevar nuestra fe, nuestra verdad, nuestras vivencias a las circunstancias diarias de la vida. Es decir, necesitamos hacerlo en la calle, ¿verdad? No aquí. Allá en el súper, hermanos, ¿verdad? Allá en la escuela, allá donde hay personas. Por eso yo les he dicho algunas veces, ¿sabe qué es el cristiano aquí? Es súper. Aquí es muy fácil. Porque aquí usted no dice palabrotas, usted no insulta a su esposa, usted no maltrata a sus hijos. Es más, aquí hasta sonríe, ¿verdad? Pero allá es donde usted debe ser todo eso. Pero sí, pues de repente la cosa se pone fea. Pero es allá, hermanos, donde debemos realmente manifestar que somos cristianos.
que somos creyentes, con nuestra vivencia diaria, con nuestro trato, ¿verdad? Con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los vecinos, con la familia, con los amigos. Así que nosotros somos influencia, decimos, cuando proclamamos fuera de aquí, de estas paredes, lo que somos en la vivencia diaria. Número 2, ¿verdad? La iglesia es la enlace con la iglesia, pero por otro lado, los alababan. Por un lado tenían temor, pero por otro lado tenían respeto. ¿Por qué? Porque reconocían, ¿sabe qué? Estas personas tienen algo que nosotros no tenemos. Estas personas son ese grupo o ese tipo de personas que se cuecen aparte, ¿verdad? Decimos popularmente. No se juntaban con ellos porque no estaban de acuerdo con ellos, pero reconocían, ¿verdad?, que tenían algo que les faltaba a ellos. Bien, allá afuera, hermanos, con la gente que usted se relaciona, con la gente que usted conoce, ¿es cierto? ¿No está de acuerdo con que usted sea cristiano? Sí, porque su vocabulario no es el mismo. Usted no dice los chistes esos de doble sentido o de color subido, ¿no? Y tal vez hasta es el santurrón. Pero ¿sabe qué? Ese santurrón tiene algo que yo quisiera tener. Eso es lo que pasaba con la iglesia en el primer siglo. Los primeros cristianos, vamos a decirlo así, no se confundían, hermanos, con la gente. Inmediatamente se ve un cristiano, ¿sabe qué? No había mucho que batallar. Este es un discípulo de Cristo. Este es un cristiano. Es diferente. ¿Cuál es nuestro problema hoy, hermanos? Que la iglesia de hoy, nosotros muchas veces preferimos no meternos en problemas. Así que mejor no le hablo de Cristo para no tener problemas. Mejor no le comparto la palabra de Dios. Yo soy pacifista. Yo quiero llevar la fiesta en paz. Yo creo que debemos de tener algo bien claro. Y eso, si usted no lo tiene bien claro, usted nunca va a ser rudo en su enseñanza. ¿A qué me refiero? Debemos de tener bien claro que una persona que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, aunque sea más bueno que el pan dulce de la chiquita, ¿sabe qué? Está condenado. Y se muere en esa situación, va a estar lejos de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? A veces al familiar no queremos decir eso. Al compañero de trabajo, ¿no? Pero debe entender eso. La enseñanza de la iglesia es de uso rudo, tanto que la gente nota, ¿verdad?, que no somos precisamente como ellos. La gente en aquel entonces lo notaba, los admiraba, les tenía respeto, porque sabían que había algo distinto, tenían algo distinto en ellos. Fíjense bien que mientras la iglesia allá en el primer siglo se distinguía y contrastaba con el mundo, el día de hoy la iglesia
meses atrás predicamos sobre el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, ¿se acuerdan? De hecho está en todos los evangelios. Pero se pregunta usted, ¿por qué contaron solo hombres? ¿Qué las mujeres no contaban? ¿Qué los niños no? La mayoría de los comentarios dicen que en realidad no fueron 5,000 los que comieron, posiblemente fueron 15,000 o hasta 20,000 personas. Porque por lo menos se habla de hombres. Esos hombres por lo menos a lo mejor tenían una esposa, y ya hablamos de 10,000. Y ese matrimonio por lo menos tenía de 1 a 2 hijos. No estamos hablando de 15 a 20,000 personas. Pero se fija aquí usted que Lucas habla de hombres y mujeres. Como que aquí sí ya contaban las mujeres. Porque hermanos, es a través de la iglesia que la mujer es elevada, es dignificada. En la época, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, era mal visto y hasta penado con la muerte que una mujer platicara con un hombre que no fuera su esposo. Podían matarla por eso, podían apedrearla. ¿Se acuerdan ustedes de la plática del Señor con la mujer samaritana? ¿Cómo tú, un judío, estás platicando conmigo? Si no se debe. Y además, samaritana, doble motivo para que te condenen. Porque esa era la costumbre, esa era la ley. Pero aquí vemos que había cambiado la mentalidad. Por eso dice Lucas, ¿verdad? Que la iglesia aumentaba, y lo menciona, hombres y mujeres. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la iglesia, hermanos, necesita que todas las áreas de la iglesia desarrollen relaciones sociales productivas por medio de las cuales se integren a la iglesia de todos colores, de todos tamaños, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las esferas. De hecho, la iglesia, hermanos, debería precisamente tener diferentes ministerios donde cada persona que llegara pudiese tener la respuesta a su necesidad. La iglesia no debe tener jamás restricciones para predicar el evangelio a toda persona, porque es en la iglesia, hermanos, donde hay un compañerismo diversificado. Miren, veamos, ¿cuántos de ustedes se conocían antes de venir a la iglesia? Y tenemos, oiga, diferencias muy marcadas. Pero ¿sabe qué? En Cristo somos unificados. Y podemos sentarnos a la mesa allá afuera y tomarnos un cafecito, de repente aquí también, ¿verdad? Compartimos alimentos. Es precisamente eso lo que la iglesia necesita el día de hoy. La iglesia, hermanos, es la sombra que cobija al mundo a través de una adoración transformadora. Miren lo que dice el verso 15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y ya explicamos que esto no lo promovía la iglesia. Esta es la superstición, ¿verdad? Y dijimos también que el pasaje ni siquiera aclara si la gente sanaba. Pero en las personas que rodeaban a la iglesia de fe, a la comunidad, ¿verdad? Los primeros discípulos se dieron cuenta de que había algo en la sombra de la iglesia de Cristo Jesús. Algunos, probablemente los que estaban dentro de la comunidad, ni siquiera eran creyentes verdaderos. Y por eso estaban llenos de supersticiones, como el día de hoy.
Tenemos cristianos dentro de la iglesia, de repente, hoy sí, ¿de cuál signo zodiaco eres? Porque creen todavía que las estrellas, los astros tienen alguna influencia en su conducta diaria, ¿verdad? Y son cristianos que primero hablan del horóscopo antes de abrir la Biblia. Así había en la iglesia en el primer siglo. Por eso es que vemos que esta gente dice, si la sombra de Pedro le pasa, se va a sanar. Pero no era la iglesia, era lo que la gente que tenía de alguna manera contacto con los cristianos pensaba, no, pues que estos son diferentes. Y además hay tantos prodigios y señales, a lo mejor solamente con que, sin que Pedro diga nada, nomás con que pase por ahí. O sea, despertaba una esperanza. Y dice, pues a lo mejor me sirve de algo. Hay mucha gente que llega a la iglesia, no porque crea en la iglesia, sino porque a través de haber tenido contacto con algunos cristianos, nota que es diferente, está teniendo muchos problemas en su matrimonio y resulta que usted, su hogar, hay una buena relación de esposos, de hijos, ¿verdad? Y voy a ir a ver, a lo mejor ahí está la solución, ¿verdad? Y hay muchos que llegan con esa idea, que con el simple hecho de estar aquí, se acabaron sus problemas en el matrimonio. Cuando a veces resulta peor el asunto, ¿verdad? Porque resulta que usted ahora conoce la verdad y ahora se hace la relación más tirante. Pero la diferencia es que ahora usted tiene la ayuda y la dependencia de Dios para enfrentar ese problema. Y a lo mejor con la ayuda de Dios, sí, también el esposo o la esposa llega a entender, ¿verdad? Por la buena conducta de usted como esposo, como esposa, ¿verdad? Y dice, ah, caramba, me la cambiaron o me lo cambiaron, ¿verdad? Entonces es como aquel hombre que toda su vida había sido tomador, ¿verdad? Llegaba y maltrataba a la esposa, a los hijos. Un día entre esas correrías que tenía, ¿verdad? Se topó con un lugar donde escuchó cantos. Y todavía ni bien se metió. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios llegó a su corazón. Se convirtió. Pero en su casa nunca lo habían conocido así. Nunca llegaba temprano. Y para colmo ese día llegó temprano. Ella más llegó con un ramo de flores, ¿verdad? Y entonces la señora, ¿sabe qué? Se desmayó. Y cuando se pegó, oye, dice, he tenido un día lleno de tantas actividades, tanto trabajo, y luego de pilón vienes tú aquí enloquecido. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, hermanos. La adoración de la iglesia del Señor. Eso miraban los cristianos en la iglesia. Así que es cierto, las personas que rodean a la comunidad, a la iglesia, se dan cuenta de que hay algo que les falta a ellos. Una iglesia sometida a Jesús, hermanos, es una iglesia que practica la adoración. Por donde quiera que pasa, proyecta una sombra que transforma a quienes necesiten el amor de Dios. Si usted es un verdadero cristiano, ¿sabe qué? Aunque usted no diga ninguna palabra, usted va a influenciar a las gentes que están a su alrededor. Las gentes saben, oye, ya no eres igual. Y luego ya te hiciste hermano, ¿verdad? O ya vas con los hermanos. Necesitamos llevar, hermanos, nuestra adoración a las calles, a las plazas, para que otras vidas sean influenciadas por la gracia de nuestro Dios. Y no me estoy refiriendo, bueno, el próximo domingo allá nos vemos en la plaza de los Tres Presidentes, allá vamos a tener la adoración. No se trata de eso, hermano.
La adoración a Dios, hermanos, es a través de nuestra vida, de someter nuestra vida al Señor y hacer todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, dice Pablo, Colosenses 3:16, todo lo que hagamos de palabra, de hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Allí usted es empleado, sea el mejor empleado, ¿verdad? ¿Es usted estudiante? Oiga, sea el mejor estudiante, ¿verdad? Deje de ser el destroyer de la escuela, que la gente dice, ¿sabe qué pasó con él? Era el problema número 1 de la escuela y se ha convertido en el alumno número 1 en aprovechamiento. Usted era la persona más deshonesta. Y hoy su patrón dice, no, con él no me preocupo. Desde que sí su hermano es la persona más responsable en su trabajo. Ya deje de ser la comunicativa allí de la colonia, ¿verdad? De eso se trata cuando hablamos de una adoración transformadora. Por último, hermanos, un servicio de primera. La iglesia es la sombra que cobija al mundo a través de un servicio de primera. Dice el verso 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La fe de los primeros cristianos funcionaba, hermanos, a la perfección. Es decir, arrojaba resultados visibles. Es decir, la gente encontraba lo que buscaba en ellos. Cristo tiene a su iglesia aquí en la tierra para que dé un servicio real a la humanidad. Estamos aquí, hermanos, para recibir algo real, auténtico, para realizar un trabajo de verdad. No solamente es un asunto de tradición o de religión, no. Es un asunto que transforma a las personas. El día de hoy, como en el primer siglo, hermanos, hay miles y miles de necesitados, enfermos de diversas enfermedades, no solamente del cuerpo, sino del alma y del espíritu. Y la iglesia, la comunidad de fe, tiene el remedio para todo ello. No podemos, hermanos, solamente conformarnos con invitar a las personas a que vengan aquí a las reuniones, al templo, a escuchar de la palabra de Dios. Necesitamos también poner atención a sus verdaderas necesidades y buscar soluciones reales a través de la palabra de Dios. La iglesia del Señor, cosas que puede hacer en la iglesia, pero no quiere hacer. Pero en realidad la iglesia debe tener un montón de ministerios, ¿verdad? De estrategias, donde el joven que viniera pudiera encontrar un buen consejo, una buena orientación, el adulto, el anciano, ¿verdad? Así que lo que necesitamos, hermanos, es perfeccionar nuestras estrategias de ayuda. Ahora sí, prácticamente tomarlo de la mano y empezar otra vez a caminar. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, una persona cuando ha estado enferma por mucho tiempo, ha estado en cama, sus miembros muchas veces se atrofian, no tienen la elasticidad, la movilidad, y necesitan de alguien para otra vez volver a integrarse? Para eso se inventaron, ¿verdad?, las terapias o los terapeutas. Pues eso es más o menos lo que nuestro hermano Chano y nuestro hermano Beto están proyectando hacer, ¿verdad? Solamente que en lo espiritual. Así que vamos a resumir lo que hemos dicho, ¿verdad? Las 5 enseñanzas de cómo es que la iglesia, hermanos, es esa sombra que cobija, ¿verdad?, al mundo. Cómo la iglesia llega a ser una influencia positiva en la sociedad donde nos toca vivir. Y dijimos que no mentirle a Dios, que no podemos andar jugando a que soy muy santo cuando no lo soy, ¿verdad? Que no debemos de buscar vanagloria, porque podemos caer ahí inmediatamente, ¿verdad?, fulminados por el Señor. Gracias a Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Dice Jeremías
allá en el libro de Lamentaciones, dice, si no, ¿desde cuándo hubiésemos sido todos consumidos, verdad? Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así que, más allá del placer que significa ser parte, para cualquier parte, para donde sea, vamos a encontrar una verdad. Solo el Evangelio de Jesús puede saciar esas necesidades. Sí, si usted ve hogares destruidos, matrimonios separados, divorciados, hijos rebeldes, inseguridad, la solución, hermanos, no es un partido muerto. La solución es el Evangelio de Cristo. El día, hermanos, que cambie el corazón de las personas, el día que suba allí a gobernarnos, deje que Dios cambie su corazón, y los que conformen su gabinete sean transformados por Dios, tendremos una sociedad diferente. Antes